Dios le bendiga a mi querido hermano Fausto. Digamos, Es un placer para mí estar en este día aquí para mí es el placer. entrevistándote. Yo sé que hay mucha gente que quieren conocer cosas de ti que quizás no conocen, porque quizás te ven en la calle, quizás no tienen la confianza de quizás de preguntarte y quizás de conocerte, pero yo sé que hoy en este programa te van a conocer ciertas áreas, no todo, porque yo sé que hay cosas que la gente quiere aprenderla o saberla y conocerla, y no va a ser en este episodio, va a ser un poquito más adelante, pero aparte de eso, yo sé que hay muchas cosas más que nos va a ser de edificación para nosotros. Amén. Lo creemos. Yo quiero que tú me digas, lo primero que queremos preguntarte, en base a la línea que tenemos, fue, ¿en qué edad tú te convertiste? ¿O qué edad tenías? Tenía 15, me faltaban como unos meses para los 16, más o menos. Sí. A los 15 y 16 por ahí tú te Sí, me convertiste. faltaban unos meses para los 16. Y en ese tiempo, ¿cuál era tu mentalidad? Porque tú sabes que nosotros a esa edad lo que queremos es el teteo, la fiesta, la bacanería, la pinta, el asunto de los tenis. Claro. En realidad mi plan cambió, fue como invertido por Dios, porque en realidad siempre tenía en mi mente, yo decía, bueno, yo me voy a convertir a los 18 y me voy a casar a los 20. Entonces me convierto antes de lo que yo pensaba y me casé mucho después de lo que yo pensaba que me iba a casar. O sea, siempre como que Dios, uno tiene un plan, pero Él tiene un plan mucho más excelente que nosotros tenemos en mente y en nuestro corazón. Eso es así, siempre lo he visto. O sea, que ya tú tenías como que dice un plan establecido. Sí. Si yo me convierto, a los 20 me caso. Sí, porque siempre he amado el evangelio y esas cosas, la música cristiana y eso. Y uno tiene el plan, uno dice, bueno, yo me voy a convertir algún día. Y yo tenía ese plan. A los 18 me convierto, a los 20 me caso, por ahí, pero fue como diferente, mucho antes. ¿Y cómo fue esa conversión? O sea, ¿cómo Dios te llamó? Yo recuerdo algo, ejemplo, mucho antes de ser cristiano, yo desde pequeño estoy trabajando con papi en un campo llamado Yo Claro, allá en Verón. Trabajando mucho desde los 7 años. Pero independientemente, cuando nos mudamos para acá, para Higüey, yo comienzo a trabajar a los 9 años y comienzo a comprar mis cosas personales. Compro esto, compro aquello. Incluso papi tenía unos clubes de dominó y nosotros todos los días le llevábamos comida. Siempre el alimento a las 12, el almuerzo, ahí estaba, a las 12. La gente le decía, tú tienes que comprarle una bicicleta a esos muchachos. Y él decía, no, es que no le voy a comprar la bicicleta, eso es para yo matarse en la calle. Ay, y nunca quiso comprar la bicicleta, pero a los 9 años comienzo a trabajar en un taller que pagaban 100 pesos semanal. 100 pesos semanal. A los 9 años, cada semana ahí estaban los 100 pesos. Y sucede que yo junté 4 semanas, que es un mes, y compré una bicicleta. Y desde ese entonces yo siempre tenía esa mentalidad de comprar mis cosas yo. Luego a los 13 años compro un motor y esas cosas. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente, que cuando, a los 15 años antes de convertirme, yo tenía un DVD y una televisión, que era mi hobby. Escuchar música, reggaetón, dembow y esas cosas, y ver películas en la casa. Yo me entretenía con eso. Y sucede que el día que yo me convierto, yo estoy en la casa y se va la luz. Y como mi entretenimiento era la televisión y esas cosas, y no hay luz, no tengo con qué entretenerme, no hay teléfono, etcétera, me invitó un hermano mío llamado Fernando, creo que tú lo conoces. Sí, claro. Y me dijo, vamos para la iglesia. Y como no había luz, no había entretenimiento en casa, dijo, ok, vamos para allá. Y arrancamos para la iglesia. Y cuando llegamos en la iglesia estaba cerrada, era como muy temprano, eran como las 7 de la noche y abrían a las 7:30. Y decidimos regresar. Y de camino nos encontramos con un amigo mío que era cristiano de aquel entonces, o sea, sigue siendo cristiano él. Y en ese momento estamos hablando los tres, y ellos están hablando de sus asuntos, del evangelio, mi hermano y él, pero yo no estoy en eso, yo estoy en otro asunto. Tú tengo otra hermosa. Sí, de momento él se voltea y me dice, ¿y tú, cuándo es que tú te vas a convertir? Y lo típico en alguien que no es cristiano es, no, yo no estoy preparado cuando Dios me toque, cuando Dios me hable y esas cosas. Y empecé a poner esos tipos de excusas que pone cualquier persona no cristiana, que no quiere entregar su vida a Cristo. Y siguieron predicándome, hablándome, y pasaron como media hora. Y de ahí dijimos, bueno, la iglesia tiene que estar abierta ahora. Y regresamos a la iglesia. Y cuando entramos, la iglesia estaba abierta, estaban orando los hermanos. Me tiré de rodillas. Y cuando me tiro de rodillas, como dice la Biblia textualmente, que el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Él me convenció
de rodillas, no había predicación, no era un culto de avivamiento, era un culto de oración. Ahí de rodillas él me convenció, yo dije dentro, en mi interior, soy cristiano. Yo no pasé para que me oraran por mí, la oración de confesión que se hace de costumbre, solamente dije dentro de mí, soy cristiano. Y hasta el día de hoy estoy congregándome en esa misma iglesia. Wow, tremendo. Y mira que eso es un... No es típico ese tipo de conversión, sí, es extraño, ni ese tipo de llamado, porque siempre lo común es, como tú dices, que el predicador, el llamado, el asunto, y es muy poco típico que un amigo vaya a un culto de oración. Exacto. Y veo que el llamado tuyo fue algo muy especial, muy de cerca con Dios. Amén. Y en base a eso me gustaría preguntarte, ¿cuál fue cómo tú empezaste a conocer a Dios, a entrar a dimensiones ya sobrenaturales que no son de este mundo, sino espirituales? ¿Cuál fue tu primera experiencia con el Señor? En realidad hemos tenido varias experiencias, pero hubo una específica que creo que fue la que trascendió y marcó mi vida para siempre. Y fue el día que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Que creo que algunas personas me han escuchado hablar sobre eso, pero yo recuerdo que yo tenía ese anhelo, este deseo de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ayunaba, oraba, iba a los eventos. Incluso mi pastor tiene un testimonio donde él dice que él anhelaba el bautismo del Espíritu Santo y él fue a un retiro y le pusieron la mano y recibió el Espíritu Santo. Con mi poca madurez de aquel entonces yo iba a los eventos esperando que alguien me ponga la mano y no tuve ese privilegio, esa fortuna de que alguien me pusiera la mano, pero seguía, no perdí la fe, seguí creyendo que un día lo iba a recibir. Y yo recuerdo que una vez estaba en un repuesto que tenía mi pastor, no sé si usted se acuerda, al frente de Popeye. Yo dormía ahí. Okay. Y siempre, antes de dormir, yo leía la Biblia y clamaba, oraba. Y una noche como cualquiera empecé a orar. Y me cayó una unción fuerte ese día. Y empecé a hablar en lenguas. Y empecé a hablar en lengua, habla en lengua, y habla en lengua, habla en lengua. Pero llega el momento donde ya yo estoy hablando durante varios minutos donde yo quiero hablar en español. Y yo no puedo hablar en español. Problema, Entonces, tanto dentro de repuesto hay muchas piezas, goma, rayos, cilindros, mofle, asiento. Y yo decía asiento en español y me salía en lengua. Ay, pero... Yo decía mofle en español y me salía en lengua. Todo era en lengua. Incluso hasta el día de hoy, hay momentos que yo estoy predicando en un evento y yo voy a reprender un espíritu en español y me sale en lengua y se van. Sin hablar en español se van los demonios. Sí, desde ese momento, entonces, esa experiencia marcó mi vida porque desde ese momento es donde comienzan a operar diferentes tipos de dones que la gente ha visto que operan en mí. Claro. Eso fue como el portal. La plataforma de todo lo que yo he vivido ha empezado desde ese momento que tuve esa experiencia con usted. Somos testigos de las grandes cosas que Dios ha hecho y hemos tenido el privilegio de ver cierta gente testificar. Porque yo siempre he dicho que el profeta no tiene que decir lo que hizo, sino que la gente. O sea, cuando la gente lo dice, hay que ponerle atención. Y como es normal que cuando uno se convierte, el anhelo de predicar, lo que sea en predicar, de adorar, lo que se vayan a adorar, lo que le gusta adorar, o enseñar lo que le gusta enseñar. Tú sabes que uno siempre comete su error y su tropiezo. Eso seguro. Normal. Entonces, ¿cuáles son esos errores que tú cometiste a tu principio de tu ministerio, según lo que tú entiendes? Entonces, bueno, aquí fue que yo fallé en esto y en esto, que ya yo no lo hago. Errores que yo haya cometido. Por ejemplo, uno de los errores comunes, incluso para mí es algo fuerte que no superan muchos predicadores. Es que nosotros tenemos como esa mentalidad de creer que Dios se movió cuando vemos que la gente cae, la gente danza, y esas cosas que si todo el ambiente está tranquilo, que la gente le llama eso el silbo apacible. No. Si lo ven tranquilo, ellos creen que entonces Dios no ha llegado, Dios no está haciendo nada. Y yo recuerdo que había una campaña y pusieron 3 predicadores de allá mismo, de Villacerro. Y me dejaron a mí de último. No, el muchacho va a cerrar con fuego, con broche de oro, etcétera. Sucede que el primer día yo fui y predicó una amiga mía y eso fue tremendo, se convirtieron varias personas. El segundo día no fui, estaba predicando en otro lugar. Y el tercer día llego a cerrar el evento. Y no pasó nada de lo que en realidad yo tenía en mi mente que iba a pasar. Y yo recuerdo que cuando nosotros, terminó el evento y estábamos ahí hablando, saludando a las personas y esas cosas, un amigo mío me pregunta por qué me vio inquieto o así como paralizado. Me dijo, ¿qué tú tienes? Yo no tengo nada. Ay, pero yo estaba enojado, molesto, porque yo quería que Dios se rompiera, tumbara a la gente, sanara, liberara, pero no hubo nada de eso. Entonces
Yo creo que eso es uno de los errores comunes en los predicadores que van creciendo y van subiendo. Esperar que Dios haga un tipo de cosas que realmente no suceden. Sí, eso es un punto importante, porque hay cosas que yo siempre he dicho. Nosotros no podemos pretender que Dios se mueva todo el tiempo en la misma dimensión. En la misma dimensión. Hay momentos que tú vas a llegar a un lugar y quizás te conocen como fulanito Candela, porque quizás en un culto Dios se movió, Dios tuvo misericordia de ti, como dice Pablo. Sí. Y piensan como que siempre van a tener que llenar ese requisito, y no es así. O sea, incluso hay gente que hasta se frustra por eso y dejan de predicar porque ese fue que Dios nos llamó, porque nada más una sola vez. Estoy diciendo que es una etapa que muchos predicadores de años no manejan, no superan. Que he visto muchos predicadores viejos predicando y cuando ven el ambiente así se turban y comienzan a hacer muchísimas cosas que al final no está bien. Uno como que pasa vergüenza, ¿ves? Sí. O sea, uno siente que pasa vergüenza, porque muchas veces lo importante es la palabra y no simplemente la manifestación. Amén. Y tú sabes también que muchas veces en el ministerio, cuando tú estás creciendo, se levanta cierta gente que te persigue, mucha gente que te dicen, por ejemplo, no, pero tú eres, o sea, que te excluyen, cuando por ejemplo tú eres muy conservador y te excluyen, o te dicen, tú eres demasiado moderno, porque quizás usaste un poloché, porque quizás usaste un pantalón jean. Ese tipo de gente no te cayó atrás. Esos tipos de gente sí me cayeron atrás, pero qué bueno que yo siempre le he dado gracias a Dios porque yo nací en una iglesia que ni eran de un lado ni de otro lado. Cristocéntrico. Sí, y yo crecí con esa mentalidad y nunca me afectaron ese tipo de personas. Aunque ellos hablaran, dijeran, incluso hasta el día de hoy hay gente que dice, no, ese hombre yo no le invito, es un mundano. Sí, no, pero nunca eso me afectó. Uno no se puede turbar por eso, porque al final, hasta de Cristo, están hablando. Claro. Que si vino, que si no vino, que si fue real, que si no fue real. Una guerra, una batalla. Manito, ellos ahí, esta no está en el guión, pero ellos hay un apodo que a mí me comentaron. Y yo quisiera saber, porque, ¿y ese apodo? De que el cangrejo. El cangrejo. ¿Quién fue que te dijo así? ¿Quién fue el chistoso que le puso no estaba en el guión. ¿Quién fue que te puso? No sé, eso fue como en una broma que estábamos, no me acuerdo. Y empezamos a decirle, yo te digo cangrejo, tú me dices cangrejo, y por ahí se fue el nombre. ¿Y se ha quedado eso? Hermano, cangrejo. Entonces, como fui como el que impulsó eso, la gente a veces me ve y me dice cangrejo, Dios te bendiga, cangrejo y esas cosas. O sea, de ahí nació eso. Sí, porque tú sabes que cuando uno tiene a gente en alta estima, uno siempre está acostumbrado que le digan el evangelista Fausto, el profeta Fausto. Pero ese otro tipo de... Una persona me saltó con él, digo, pero acá, ¿y esa chelcha? El cangrejo. Sí, que cangrejo, sí. No, incluso hay un amigo mío que me dijo, no me diga cangrejo, a mí dime don cangrejo. Pero ven acá. Sí. Entonces, yo quiero que tú le des un consejo a esos evangelistas que vienen creciendo, a esos ministerios que vienen creciendo, que quizás son intemperantes, que son como que no esperan el tiempo de Dios y quieren como que Dios se mueva en su tiempo. Yo creo como que tú le des un consejo, que tú le expliques de que las cosas son en el tiempo de Dios. Tú eres buen consejero. ¿Tú crees? Antes para entrar en esto, yo he visto, durante mi tiempo, yo he visto muchas personas que se reflejan en algunas cosas que me pasaron, pero quizás de una forma diferente. Ejemplo, en mi caso en la iglesia, yo venía creciendo, buscando a Dios, tenía una palabra, creía que estaba capacitado para predicar. Y sí, podía estarlo, en realidad. Hay momentos que uno cree que lo está y no lo está. Hay otros momentos que cree que lo está y sí está capacitado para predicar y dar una palabra. Pero una cosa es estar capacitado para predicar en un evento, dar una palabra, y otra cosa es estar capacitado para manejar un imprevisto, algo que se manifieste. Por ejemplo, nosotros llevamos un muchacho en una ocasión allá a la iglesia. Él estaba predicando en muchos lugares y esas cosas. Pero en la iglesia se manifestó un demonio. Él le ordenó muchas veces que se fuera y el demonio seguía allí. Y el muchacho terminó alándole los moños a la niña, dándole nalgadas y esas cosas. Porque el muchacho tenía capacidad para predicar, pero no tenía la madurez suficiente para manejar algo que se manifestara en medio del ambiente, en medio de que la unción. Hay gente que se le manifiestan demonios, se turban, que creo que Paul mencionó algo similar en estos días. O alguien que oras por ellos y sencillamente no se sana.
ejemplo, yo he tenido esa experiencia. Yo fui en una ocasión a un evento, y oré por alguien que tenía un problema en un brazo y Dios la sanó. No podía levantar las manos y levantó las manos. Oré por una mujer coja y siguió coja. Wow. Y afuera los que me acompañaban me dijeron, wow, yo pensaba que tú te ibas a turbar por eso. Yo dije, porque yo no hago milagros, el que hace milagros es Dios. Pero cuando tú no maduras para manejar esos tipos de cosas, tú te turbas y comienzas a hacer un grupo de cosas que no debes de hacer porque tú no tienes la madurez. Entonces, hay muchos de nosotros que queremos crecer, como yo. En ese entonces yo decía, pero ven acá, ponen a fulano a predicar, a fulanito, pero a mí no me ponen a predicar. ¿Qué pasa? Yo tengo una palabra. ¿Qué sucede? ¿Por qué no me ponen en mi iglesia siempre ha habido muchos predicadores. Sí. Normalmente siempre ya ha habido muchos predicadores. Entonces, yo decía, pero ¿por qué no me ponen? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y yo creo que el consejo mío para muchas de esas personas es que aprendan a entender que no todo el tiempo realmente estamos capacitados como creemos nosotros que estamos capacitados. Yo creo que muchos errores que se cometen en los altares, como decimos, baches, lagunas, sí, es porque la gente no se capacitan antes de pararse. Incluso yo creo que una de las cosas que me ayudaron bastante, que a veces nos reunimos y hablamos de los errores que muchos cometieron en sus principios, que no surgen conmigo por esa razón. Yo duré mucho tiempo sentado en la iglesia, viendo muchos predicadores aquí y allá, y yo veía, bueno, fulano cometió tal error, cuando yo tenga la oportunidad de predicar, no lo voy a hacer yo, pues yo veía y estaba mirando. Entonces, ese tiempo hay gente que se desespera y dice, no, yo quiero salir. Lo mejor es que tú estés tranquilo y aprendas. Es mejor que tú cometas tus errores tranquilo allí, tranquilo, en tu casa, en la iglesia, y vayas siendo formado allí, que salir por allí y comienza, porque hay gente que perdonan eso, pero hay otros que no, que por un error cometido en un altar ellos jamás vuelven a invitar. Sí, que ellos no tienen que ver que tú estás iniciando, estás empezando, sencillamente te condenan por ese tipo de error que cometiste en el principio. Ya. Esto es tremendo. Sí. Es muy interesante en cuanto a eso que tú hablabas, en cuanto a los milagros. Y me gustaría saber, porque tú eres un muchacho que como que no estás, no quiero decir como que estás acostumbrado, pero que te maneja mucho en esa área de lo espiritual. Yo quiero saber cómo tú aprendiste, para ya ir cerrando, cómo sí, tú aprendiste cómo escuchar la voz de Dios, cómo saber cuando Dios te está diciendo, porque tú sabes que uno de los errores y de los temores que tienen los predicadores es tú jalar a una gente de que tú le digas que no, que dice Dios así, y sea tu propia concupiscencia y te hagan pasar esa vergüenza. ¿Cómo tú aprendiste a escuchar la voz de Dios? Bueno, eso es un tema como bien amplio, pero profundo. Sí, pero lo sencillo es que yo recuerdo que el Señor me ministraba a mí, me daba una palabra, ora por fulano. Y yo decía, no, en principio no. Yo mejor cerraba los ojos. Y cuando volví a abrir los ojos había alguien orando exactamente por esa persona. Y muchas veces estábamos cerca. Y la palabra que él me daba para ellos, se le estaba dando otra persona. Y tú vas notando que eso que venía a tu espíritu, no venía de tu parte o de tus emociones, porque la gente le teme a eso, que venga de parte de ellos, que sea un error. Pero cuando tú entiendes que sencillamente Dios te ministró tal cosa y no lo hiciste, pero ves que otro lo hace, entonces tú entiendes, tú vas conociendo la voz de Dios, que cada vez que tú ves eso o sientes eso en tu espíritu, tú entiendes que no eres tú, sino que es Dios que lo está haciendo. Incluso yo creo que una de las maneras que uno va creciendo en eso es lo siguiente. Yo recuerdo que yo siempre le he dicho a la gente que una vez mami me enviaba mucho al colmado. Vea, compra esto, compra aquello, compra esto. Y hay más hermanos en la casa, hay más muchachos. Y un día yo llego enojado y le digo, mami, ¿y por qué tú no envías a los demás y a mí siempre me envías? Y ella me calmó con la siguiente palabra. Ella me dijo, porque tú eres obediente. Wow. Esa palabra quitó el enojo dentro de mí. Entonces, en Dios es así. Si Dios te dice, yo quiero que tú toques a fulano y vas y lo tocas, Él seguirá diciéndote lo mismo. Él seguirá hablándote. Ora por fulano, ministrale a fulano. Pero sencillamente hay otros momentos, si tú dejas de hacerlo, eso se vaya apagando en ti. Si tú no obedeces, Él no va a seguir mandándote, enviándote. Mami me enviaba, porque cada vez que me enviaba yo iba. Entonces, oye, para cerrar con eso, sucede que cuando tú vas creciendo se te va añadiendo cosas. Ya no es un fósforo o una libra de azúcar, se te va añadiendo. Ahora yo quiero un fósforo, una libra de azúcar, una libra de arroz. De igual manera con Dios, si al principio te ministraba, ora por fulano, luego Él te va a decir, ora y dile esto.
y luego va creciendo la dimensión, porque tú estás obedeciendo. Y nadie va a crecer en escuchar a Dios si no obedece lo primero que está escuchando, por más sencillo que sea. ¿Cómo que te me dice que no puede ser pastor? ¿Cómo que no puede tener ese título? No. Ese hombre tiene una esencia cuando le habla a una gente que hasta yo estoy aprendiendo. Estoy esperando para congregarme contigo. Me gusta la humildad de él, Terrible. Hoy estamos en un escenario, en una escenografía muy importante, porque esta fue que nuestro hermano Pablo Benchino, en la entrevista anterior él la mencionó y decía sobre el Monte Dujarí, la laguna donde él venía a orar. Y ya que estamos aquí, me gustaría que tú me dijeras, ¿cómo tú te formaste en el monte? O sea, ¿quién te enseñó a venir al monte? ¿Tú venías solo, venías acompañado? ¿Te gusta venir solo, te gusta venir acompañado? ¿Qué se puede venir a buscar al monte? Y en base a tu experiencia, ¿de qué manera tú no le aconsejas a una gente que venga al monte? Aconsejarlo de venir. De no venir. O sea, hay gente, por ejemplo, yo he escuchado gente que dicen, si tú te embatallas, mejor no vayas al monte, porque cuando nadie viene mal, va endemoniado. En realidad, cada quien tiene un tipo de una percepción sí, una percepción. Por ejemplo, hay muchas personas que vienen al monte y siempre tienen un tipo de experiencia con el diablo. Vi un demonio, vi un caballo, vi un perro negro. Mi hermano Pablo decía que cuando él se metía aquí, cuando él sentía el miedo, él arreciaba. Oye, él sentía una candela, una llama, un chispazo de Dios. Terrible. Pero en realidad no le diría a alguien que no venga al monte, porque es que el problema es tu mentalidad. Y yo he venido al monte, he tenido mi tiempo con Dios y en cuanto a quién me impulsó, es el sonido. La gente va al monte, aquello. Okay. Y me encontré con un grupo de jóvenes que estaban locos en Dios, amaban la presencia de Dios. Y veníamos el grupo a todas estas áreas a orar, a clamar a Dios. Y de esta manera comencé a venir. Pero el que quiera orar en su casa, lo puede hacer, Hay gente que muchas veces ni siquiera me ha visto aquí. Muy pocas veces. Sí, bueno. Muy pocas veces, porque una, voy a otros montes y otras veces me quedo en la iglesia orando. No importa, si te queda en casa, bien. Queda en el monte, bien. Pero el tiempo a solas con Dios aquí, yo creo que es bien diferente a otros lugares, porque en la casa están los muchachos. A veces tú estás en la iglesia, aparece uno tocando, hay otro que llama, hay una bachata como a una esquina. Yo creo que el ambiente aquí es bien diferente para uno intimar y meditar en Dios. Es muy importante eso. Hermanito querido, yo quiero preguntarte, tú sabes que nosotros cuando venimos caminando en el ministerio, siempre tenemos compañeros que quizás crecemos con ellos, avanzamos con ellos, y llega un momento en que quizás ellos se apartan. ¿Cómo tú haces para mantenerte? Ellos vienen caminando con uno y ellos se apartan. Sí, porque sabes que siempre llega un momento como que uno baja y se siente descarriado. Pero escucha, en ese momento que yo me convierto, o sea, en ese momento que yo me convertí, era como la línea completa casi del barrio que se había convertido, de los jóvenes, los amigos. Se había muchos que fulanito se convirtió y esas cosas. Pero cuando ellos comenzaron a descarriarse, yo entendía como que no, que eso es como en el barrio, muchos también que antes de convertirme, unos entraron en las drogas, otros en el alcohol. Pues yo entendía como que mi vida era diferente, mi relación con Dios era muy diferente al tipo de relación que ellos llevaban. Ya yo tenía un enfoque total en lo que yo quería, en lo que yo quería hacer, lo que quería alcanzar en Dios. Y a pesar de que ellos cayeran y se fueran, yo dije, esto es lo mío. Ellos creen que lo de ellos es el mundo, pero yo creo que es lo mío. Y hay un himno, no me acuerdo bien ahora cuál es, sé un héroe, que dice, si a tu hermano ves caer, sé un héroe. Es decir, ese hermano cayó, sigue avanzando, no te detengas, porque a mí me duele. Yo he visto muchos evangelistas, predicadores, amigos, colegas que caen, que se descargan, y a mí me duele, me da tristeza ver eso. Sí. Pero a pesar de eso, yo no puedo detenerme porque fulano se fue. Yo no me puedo ir porque fulano se fue, yo tengo que seguir avanzando, incluso esperarlo aquí hasta que yo vuelva, como dijo, pero digo, regreso a casa. Sí. Verdaderamente que escucharte a ti es como de motivación, y yo sé que mucha gente se va a sentir identificado con eso, porque yo, de ser un joven que no tenía en mente convertirse, a recibir ese llamado y conocer a Dios en esa dimensión. Yo veo en ti un don como de liderazgo,
yo sé que tú también lo has notado, porque no todo el mundo que convoca. Una vez tú hiciste una actividad a las 5 de la tarde aquí en República Dominicana, donde tú le dices, vamos a hacer un culto a las 5 de la tarde y nada más lo vas a dar tú. No, y yo recuerdo que tú lo hiciste y la gente se devolvió cuando tú. La gente fue. Entonces, ese don de liderazgo que tú tienes, ¿cómo tú lo manejas? ¿Cómo tú lo formas? Yo creo en algo que yo siempre he creído que es un déficit dentro de la iglesia. Cuando las personas no interactúan, o sea, no tienen una relación de tú a tú con los hermanos, fuera de dentro. Okay. Ejemplo, en la iglesia hay algo que yo siempre apoyo, ejemplo, los compartir. Que de ahí salen muchas cosas. La gente dice, no, que los muchachos siempre quieren compartir esas cosas. Pero yo creo en lo siguiente. En la iglesia a veces la gente son solamente hermanos. Sí. No es lo mismo ser hermano que ser amigo. No. Hay gente que son hermanos en la iglesia que se descarrían. A mí me duele. Pero a mí como que me da brega entrarle. ¿Por qué tú querrías que hablar con ellos y visitarlos? Pero hay otros que se descarrían, yo voy y me le siento allá. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Tú entiendes? Por el tipo de confianza. Y la confianza no nace en que yo estoy predicando y tú estás allá. No. La confianza nace con la interacción, las conversaciones, cuando yo interactúo contigo fuera de eventos. Entonces, en los eventos a veces yo llego a los lugares y no ando saludando. Pero fuera yo tengo una relación hermosísima con la gente, y no es lo mismo cuando yo digo, Oscar, yo tengo un evento, yo quiero que tú estés allá, a que una gente que nunca ha hablado contigo te diga, yo tengo un evento a tal hora, ¿tú entiendes? Okay. Entonces yo creo que la gente se mueve a ir a los lugares, aparte de que saben que Dios estará allí, es por la relación que tú tienes con ellos, el tipo de relación que tú llevas con ellos. Ellos se mueven a esos lugares, porque ellos entienden que deben de respaldarte, por el tipo de persona que tú eres. Eso es humildad. Vayan anotando, evangelistas que están creciendo, vayan anotando que la humildad vale mucho. Sí. Y hay gente que predican 2 veces, ya, se olvidan de todo el mundo. Varón, pero háblame algo. ¿Tú te has visto, te has visualizado como pastor, que en un día como que tú tienes una iglesia, como tú tienes, tu movimiento tiene 3 iglesias? No sé si tú ya van por la 4. Por la 4, sí. No sé si tú te has visualizado en la 5ª, o en la 6ª, o en la 7ª. No sé. Mira qué pasa. Yo tengo mucho tiempo escuchando a las personas hablándome del pastorado. Y una cosa es que la gente te hablen del pastorado y tú no estés consciente de ellos. Pero a mí me hablan de eso y yo estoy consciente de ellos. Yo evado, digo, no, yo estoy consciente de ellos. Ahora, lo que sí siempre le digo a la gente, hay gente que tiene un pastorado a corto plazo. Sí. Yo tengo un pastorado a largo plazo. Yo tengo que correr mucho. Tengo que hacer muchas cosas. Por eso, he tenido las ofertas de estar al frente de una congregación y no he aceptado. Y no, estoy renuente a eso. No estoy en eso. Incluso, yo fui a un evento al Seibo y alguien me habló específicamente de eso. Me dijo, tú tienes ese don, tienes el llamado del ministerio, perdón. Pero me dijo, lo tuyo no es para ahora. Está conectado, que hay gente que pueden ver que tú tienes un llamado, pero ellos no saben en qué tiempo. Y ellos te dicen, tú eres pastor, Dios te llamó eso. Incluso hay muchos que han cometido ese tipo de error. Le dijeron, tú tienes tal lamaado, y al otro día estaba en una esquina pastoreando. ya quiero pero cuando se trata del tiempo, varón, hay que respetar eso. Sí. Tremenda sabiduría que tiene este hombre, Dios mío. Sí, claro, varón, porque es que, como tú dices, yo he conocido gente que se han dejado llevar de la emoción, de la presencia, de la lengua, y avanza, reza en esa dirección y ellos se van sin esperar que Dios lo mande. Sí. Y al final siempre tienen que desistir. Y es muy complicado y es muy difícil eso. Yo quería preguntarte algo más ya, porque yo creo que ya podemos. Yo quisiera saber que tú me le aconsejas a los muchachos, porque estamos en una temporada donde los muchachos, todo el que se convierte, quiere casarse, quiere trabajo, quiere de todo. Mientras no son cristianos, ellos son vagos. Están en la esquina haciendo cola y no quieren trabajar ni nada. Ahora cuando se convierten, ya quieren trabajo, quieren esposa, quieren hijos, quieren de todo, quieren ministerio, quieren de todo. Y yo quisiera como que tú me le aconsejes cómo manejarse en cuanto a comprometerse, por ejemplo. ¿Cómo se puede manejar? ¿Qué cualidades deben de adoptar primero antes de pensar en comprometerse y casarse? Otro tema grande. Sí, pero tú eres bueno resumiendo. Bien amplio. Vuelve y repite el asunto para ver cuál de la parte vas a tomar. Bueno, sí. que tú me aconsejas a los jóvenes, a los que vienen creciendo,
cuando ellos se convierten, ¿qué deben de adoptar antes de empezar en trabajo, antes de empezar en esposa, antes de empezar en compromiso, antes de empezar a un ministerio, estar de cabeza de un ministerio y todo eso? En realidad yo creo que es sencillo, envolverse en Dios, o sea, tener esa firmeza. Ejemplo, Primero. cuando nosotros leemos en la Biblia, encontramos la historia de Agar. Agar sale huyendo, se le acaba el agua y ella siente que el niño va a morir. Y ella va y lo echa debajo de un arbusto y dice, yo no voy a ver cuando muere el niño. Wow. Pero cuando el ángel llega, el ángel le dijo, levántate. Y luego le dijo, levanta al niño. Pero hay gente que quiere levantar el niño, que simboliza el ministerio, pero ellos no se levantan. Wow. Y yo creo que lo primero que tú tienes que levantar es esa relación con Dios, tu vida espiritual. Tú tienes que tener, porque, ejemplo, alguien se casa, cuando venga el problema en la casa, o sea, viene un ataque espiritual, ¿cómo se resuelve? Hay problemas en los hogares que no se resuelven con un trabajo, no se resuelven con tener fama, sino con un fundamento en Dios. De manera que la mayoría de gente que yo he visto, la mayoría, se descarrió la esposa o se descarrió el esposo, se van los dos. Hay un problema allí. Hay gente que no tiene fundamento. Pero yo creo que ese tipo de fundamento con Dios, en oración, ayuno, lectura de la palabra, ese tipo de madurez para manejar, yo creo que es de las cosas primordiales que la gente tiene que tener. Incluso hay gente que ni siquiera se han casado. Solamente estaban orando o se comprometieron. Y se descarrió la muchacha o se rompió y se descarría. Wow. en eso sencillo. Y querían casarse. Imagínate. Wow, Dios mío. Pero es algo tremendo y amplio ese asunto. Es muy amplio. Este me va a hacerle par de secciones, 1, 2, 3, porque tiene demasiado material. Yo quiero que tú te despidas. Despídete de ese público tuyo, de esa gente que te sigue. Bueno. Y de este canal. Señores, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Estuvo con ustedes Fausto Gómez. Antes de irme, quisiera decirle lo siguiente, que ahorita hablamos un poco del consejo, sí, pero yo tenía algo específico en mente, porque hay muchas cosas que se pueden aconsejar. Inspírate. Pero yo estaba leyendo algo en la palabra Job, capítulos 8, verso 5, donde dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fuera hallado limpio y recto. Entonces, yo creo en algo específico. Si nosotros queremos crecer en Dios, una de las cosas que hay que tener en mente siempre es eso, la integridad, en secreto y en público. Porque así como la Biblia dice, tú oras en secreto y Dios te va a recompensar en público. Si nosotros queremos ser gente santa en público y en secreto somos charlatanes, no somos nada. No hay crecimiento. El crecimiento, según ese verso, comienza allí, que tú seas recto y limpio. Él dice, luego Él se despertará por ti. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero el requisito es que tú seas hallado limpio y recto antes. Entonces yo me despido con eso. Que haya integridad en los corazones, en público y en secreto. Así que fue un placer estar con ustedes. Sé que van a ver el video y un placer estar con este profeta que es un hermano para mí. Yo soy un y con esta gente que están por aquí. Dios bendiga a mi esposa que está por ahí detrás de cámara, y la esposa de Oscar. Amén, amén. Pues mis queridos, yo quiero bendecirles de manera en especial. Yo sé que ustedes están sobre bendecidos, pero quiero bendecirles una vez más porque nos acompañaron y llegaron hasta este punto. Quiero aconsejarles nueva vez, suscríbase al canal. Yo sé que usted tiene deseo y que Dios lo tocó para que se suscriba. No se haga renuente al llamado de Dios. Suscríbase, dale al botón rojo, dele like y comparta con sus amigos, que yo sé que será una gran bendición para mucha gente que viene del camino. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que estamos en todas las redes sociales. Dios te bendiga, tu hermano José Serrano, por este lugar.